El programa de hoy va a estar centrado en nutrición en la infancia. La nutrición tiene dos aspectos que para mí son cruciales. Uno es que somos lo que comemos. El alimento es la fuente de la materia con la que se construye nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está en una dinámica de permanente reconstrucción. Cada 7 años, todos los elementos que forman nuestro cuerpo se renuevan completamente. Por lo tanto, el alimento es una fuente de esos elementos que nos constituyen. Cuanto más sanos sean, más sanos seremos. Y el segundo concepto es que el alimento es el primer medicamento. El alimento es fuente no solo de energía, no solo de materia de buena calidad, sino sobre todas las cosas, es fuente de elementos que pueden ayudarnos a conservar, a mejorar o a empeorar nuestra salud. Y por lo tanto debemos tener mucho cuidado con los alimentos que consumimos. El programa de hoy va a estar centrado en la nutrición desde el nacimiento hasta la adolescencia. Entonces vamos a analizar la nutrición en la casa, desde la lactancia, en la primera hora de nacido del bebé, hasta la escuela, luego la nutrición en la escuela y por último las políticas de salud que pueden llevarnos a nutrirnos más saludablemente. Es clave que nosotros comprendamos que la primera hora de vida del bebé y la lactancia en esa primera hora van a establecer la relación del bebé con su mamá y con el alimento el resto de su vida. Es clave que comprendamos que la alimentación en el primer mes va a estar relacionado con la formación del cuerpo saludable del bebé y la alimentación en el primer año con el desarrollo neurológico normal del bebé. Hay hoy una manera universal de saber si estamos respetando el derecho de los niños a recibir una nutrición adecuada. Nuestro deber como adultos es asegurarnos que los niños se nutran adecuadamente. Pero las políticas de salud suponen que la información para el ciudadano es correcta. Y estamos luchando por lo que se llama etiquetado frontal de los alimentos. Las etiquetas con la información nutricional de los alimentos hoy son difíciles de comprender. Hay una forma simple de hacerlo. Y hay 30 organizaciones que están pidiendo a nuestros legisladores que lo hagan. ¿Usted no sabe lo que es el etiquetado frontal? Quédese. En este programa lo va a aprender. Vamos a empezar analizando la alimentación desde el nacimiento hasta la escolaridad en este primer bloque y nos acompañan la licenciada Paula Díaz de Arcaya, que es puericultora, socióloga y docente de la Asociación Civil Argentina de Puericultura. La doctora Norma Piazza, que es pediatra, miembro del Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría, y la licenciada Nadia Soledad Gusardi, que es licenciada en nutrición, especialista en nutrición deportiva. Entonces, la primera pregunta para las tres es si hay algún consenso sobre lo que sería una nutrición ideal de un ser humano, digamos, o no. Sin duda. Creo que en esto no podemos tener diferencia, porque lo natural es lo que engendra la naturaleza, que es la leche humana. Ajá. Entonces, todo bebé tiene derecho a poder alimentarse con lo que sí es óptimo, que es la composición de la leche humana, que no es solamente nutricional, sino que tiene una cantidad de factores que hacen al desarrollo integral del lactante. Es decir, vos dices que en esto no hay duda. La lactancia materna no es solo un momento en el cual el niño es nutrido con alimentos, sino que además la relación materno-filial es una relación nutritiva en muchos otros aspectos. Es esto y más también. Ajá. Es más también, aquellas enfermedades que la mamá
padeció, tiene los anticuerpos suficientes y es como está recibiendo permanentemente defensas, aún en las situaciones más extremas, como pueden ser los prematuros, en un servicio de neonatología, esta mamá produce una leche que es diferente a la mamá de al lado con otro bebé que tiene otra patología. Ajá. Es maravilloso. Es decir, que vos dices, la leche cumple varias funciones nutricionales, terapéuticas, relacionales, es mucho más integral que solamente darle un alimento. Sí, sí. Okay. Sí, sí. ¿Y en qué condiciones una madre está tranquila de que está haciendo bien las cosas? Qué buena pregunta esa. Digamos, en realidad todo el equipo de salud, si apuntala y tiene los conocimientos específicos, digamos, va a saber guiar a esa mujer o darle las señales de que está yendo por el buen camino, digamos, ¿no? Está el pediatra, por supuesto, de cabecera, que es quien conoce todo el desarrollo clínico de ese niño, el peso, que en los primeros días que cobra tanto peso en las madres, y ahí como nosotras como puericultoras, en general entre el 85 y el 95% de los bebés que o no recuperan peso de nacimiento en tiempo y forma o que no tienen un aumento o tienen un aumento lento o un aumento deficitario, en general se debe a una baja transferencia de leche. Entonces ahí aparecemos nosotras con nuestro rol, que es muy pequeño si se quiere, pero muy específico, ¿no? Técnicas de amamantamiento, qué es lo que está pasando, a veces la producción de leche, a veces, como dijo la doctora, también cuando nos encontramos con un bebé de pretérmino, por ejemplo, en la UCIN, yo soy del equipo del Hospital Fernández, bueno, hay que trabajar la succión de un bebé de pretérmino, y esa leche, como decía la doctora, tiene características que son específicas, ¿sí? A diferencia de la leche de fórmula, que es la misma para todos los bebés, la leche humana es diferente para cada bebé, es diferente según la edad gestacional, es diferente según el estadio que tiene ese bebé. No es la misma la leche de un bebé de 3 meses que de un bebé de 1 año que empieza a caminar, ¿sí? Tiene composición variable. Entonces esto es magnífico. Por eso es tan importante que en esas horas inmediatas al nacimiento, ¿sí? Las primeras 24, 48 horas, que es un momento en el que se introduce en general en muchas maternidades casi por default la leche de fórmula. Este es un momento crítico, ¿sí? En el último simposio de microbiota esto alerta ya a la comunidad médica porque el intestino todavía, esas vellosidades y esa permeabilidad no está conformada, y meter fórmula en ese momento aumenta el periodo crítico y todo lo que hablamos de epigenética y las posibilidades a futuro de manifestarse enfermedades y demás, ¿no? Norma, 2 situaciones diferentes. Uno es, como vos mencionabas, un bebé en situación crítica en la terapia intensiva, un prematuro en neonatología. ¿En qué condiciones no puede recibir la leche materna? No, bueno, hay situaciones múltiples en las que la patología, la enfermedad o la extrema prematurez impiden esto, pero cada vez se ha ido avanzando más en la ciencia y en niños más pequeños viendo que la leche es terapéutica y se puede reforzar. O sea, hay situaciones críticas. También hay alguna situación crítica materna por la cual no puede producir leche, que son excepcionales, ¿no? Pero lo natural, digamos... Ahora, ¿sales de esa situación de la neonatología, del chico en situación crítica y esas condiciones, o del bebé o de la madre, que hacen que sea razonable y conveniente que no reciba transitoriamente? La leche materna, muchas veces ¿no? es transitorio, porque en general las situaciones críticas son un periodo de tiempo y después sí pueden amamantarse chiquitos que han nacido en condiciones extremas y sin embargo se pueden amamantar. Ahora te pongo en el otro extremo. Mamá normal, bebé normal. ¿Cuándo y cómo debe empezar la alimentación? Inmediatamente. Ajá. ¿Y hasta cuándo debe durar? Bueno, en realidad se ha visto que si se prolonga hasta los 2 años de vida es un periodo adecuado para
una alimentación adecuada. Por supuesto que lo que se promueve, lo que se sabe, lo que se conoce y lo que se ha ido avanzando también en conocimiento es que el lactante sano, normal, necesita un periodo de 6 meses de lactancia exclusiva, o sea, no introducir ningún otro alimento antes de los 6 meses. ¿Y a los 6 meses? Y a los 6 meses se puede iniciar la alimentación complementaria a la lactancia materna, no suspenderla, por eso se llama alimentación complementaria. Ajá. Aquello que comienza a ser deficitario porque el crecimiento, la fisiología, las necesidades de los distintos nutrientes no son satisfechos y porque la maduración del lactante va requiriendo otra etapa, entonces se complementa la lactancia con los alimentos semisólidos. Nadia, a vos vamos a preguntarte más específicamente en el segundo bloque con respecto a los chicos y la actividad física, pero hay muchas mamás que hacían actividad física antes del parto y que empiezan a hacer nuevamente actividad física en forma más o menos rápida después del parto, e inclusive hay deportistas que tienen que regresar a su actividad profesional, por decirlo de alguna manera, mientras están dando de mamar, o qué recaudos deberían tomar aquellas madres para asegurarse, digamos, que su nutrición no se vea afectada por la lactancia. Primero tiene que hablar con el obstetra para que que las deje hacer actividad física. Yo también doy clases, soy profesora de educación física, así que doy y vienen mamás después. No doy alto rendimiento, pero bueno, en alto rendimiento tener una alimentación completa, porque el gasto, hay un mayor gasto cuando estás lactando, o sea, cuando estás dando la teta al bebé, entonces tiene que ser una alimentación completa y un poco con más calorías. Para que tenga mayor reserva como para que pueda alimentar adecuadamente al bebé. Claro. ¿En qué momento le autorizas a una madre que está dando de mamar que vuelva a hacer actividad física? Bueno, esto, como dijo la licenciada, es una consulta con la obstetra, pero la verdad es que la naturaleza es sabia, queremos calificarla como porque hay una reserva energética en tejido graso. Ajá. Sin actividad física, la reserva energética es de alrededor de 360.000 calorías que se van a poder ir consumiendo. Entonces, en los primeros 4 meses hay una reserva suficiente, que es quizás lo que la mujer posparto después está con alguna dificultad. Pero la verdad es que aquella mamá que nosotros vemos que recupera su silueta al mes, alguna situación anormal acá hay, porque lo esperable es que todavía tenga una reserva energética, y eso se deposita en la grasa, que es la que luego la producción de leche es la que está utilizando, más allá de la alimentación que debe reservar. ¿Cuántas calorías pierde una mamá dando de mamar? Y esto depende de la cantidad de producción que tiene la leche, que no es lo mismo en cada periodo, ¿no es cierto? Ajá. Y además esto uno no lo puede pensar como pérdida de calorías, sino que es cierto, se utilizan calorías para la lactancia materna. Yo digo, es como una fábrica. Nosotros pensemos que tomamos agua, alimentos, eso se transforma todo en un proceso que termina en leche. ¿Eso qué es? Es gasto energético. Claro. Entonces, por eso hay un ensamble en el que, si se restringe la alimentación o se aumenta desmedidamente la actividad física, puede llevar a una hipogalactia, salvo que se conserve la alimentación adecuada para mantenerla, ¿no? ¿Nuestra sociedad está preparada para brindarle a una madre las condiciones ideales para que esto que ustedes dicen que sería la nutrición más razonable para un chico lo pueda hacer? Nuestra sociedad, si hablamos de Argentina, somos múltiples sociedades ensambladas. Tenemos los pueblos originarios, tenemos los diferentes niveles sociales, la diferente inserción social de la mujer, así que no tenemos una sociedad, somos múltiples sociedades, ¿no? Y en realidad la madre que trabaja en algunos lugares, lamentablemente, la menor cantidad de ellos, tiene
todo condicionado como para poder tener una lactancia efectiva. Siempre la madre que trabaja puede dar, pero no en todos los lugares está condicionado tal como la ley de la mayoría de los lugares lo permite. No es posible que una madre vaya a extraerse leche a un baño. ¿Quién come en un baño? ¿Por qué el alimento tan necesario para un lactante tiene que pasar por un baño? Bueno, es obligatorio, de acuerdo con la cantidad de mujeres que están trabajando, que haya un lugar apto para la extracción tranquila, adecuada, higiénica y conservación de la leche humana. Si uno lo piensa en su alrededor, va a ver que esto es muy difícil, ¿no? Entonces, la verdad que si uno habla como Argentina, no podemos decir que estemos en avanzada como estos. En algunos lugares sí están. Y cada vez hay mayor conciencia de esto y además las leyes nos protegen en ese sentido. Pero, por ejemplo, en Suecia la licencia de la madre es 1 año. Claro. La licencia acá es limitante. O sea, es un esfuerzo enorme para la mujer trabajar y darle el cumplimiento a lo que siente como necesidad, que es la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. Y las estadísticas no son un buen reflejo de esto, ¿no? Esto, como dice la doctora, este es un país muy diverso, yo siempre recurro a eso, realidades muy diversas, y la leche materna tendría que ser el alimento por antonomasia, el que está a la mano, el más fácil, el mejor. Sin embargo, creo que también culturalmente acá en Buenos Aires y a veces también con dificultades, pero si vamos a todo el país, quizás no hay tampoco desde el ámbito médico, corríjame, ¿no? Este empuje para que la lactancia materna sea una realidad, digamos, ¿no? Cuando aparece la menor situación, bueno, la SAP hace el doctor Sager, es un gran... trabajamos mucho con esto, sí. Con los bancos de leche y demás, son grandes pujadores por esto, pero después en la práctica lo que vemos es que no hay este empuje por sostener la lactancia materna. Si vemos las estadísticas, esto que decías, el 53% de lactancia materna que no es exclusiva, digamos, estas son las últimas estadísticas del 2015, ¿sí? Y cuando vamos deshojando eso, vemos que incluso no solo que se han añadido otros líquidos, otras leches, sino también incluso sólidos, ¿no es cierto? Que es un riesgo para un menor de 6 meses introducir sólidos antes de tiempo. Entonces, la importancia que tiene es gratuita, no tiene consecuencias negativas, es ecológica, digamos, tendría que tener una penetración mucho mayor porque, digamos, los indicadores en salud pública son, digamos, en ese sentido soberanos en torno a lo que tenemos que hacer como política pública, digamos, en salud. ¿Sí? Cuando uno estudia la lactancia en la historia de la humanidad, también se encuentra con una gran diferencia sobre la manera en la que se da de mamar en determinados lugares y la manera en la que se dio de mamar habitualmente. Porque lo que mencionan es que en las sociedades primitivas probablemente se daba de mamar a demanda y poco tiempo durante largos periodos de tiempo. Y después se establecieron formas más o menos fijas y ahora hay una fuerte discusión sobre eso. ¿Hay una manera ideal de dar de mamar? Yo creo que tiene que ver con cada mujer y más allá de que soy una férrea defensora de que somos animales, que la naturaleza es perfecta, que tiene un diseño perfecto, también somos seres sociales, seres culturales, seres que tenemos una estructura psíquica y estamos atravesados por nuestras propias experiencias. Entonces, me parece que también hay que contemplar esto de la idealidad, digamos, hay que contemplar la experiencia de cada mujer, el deseo de cada mujer, ¿sí? Ciertamente, en este último tiempo lo que se habla es de la libre demanda y es fantástica, pero a veces la libre demanda no es para todas las mujeres. Entonces, me parece que hablar de una forma ideal quizás es una mirada por ahí unívoca, cerrada, y me parece que contemplar a esa mujer no es lo mismo una mujer que es sostén de hogar, que tiene 3 niños y demás, que una mujer que tiene más las condiciones para sostener, por ejemplo, una libre demanda. Yo no creo que haya una forma ideal, sí una forma de escuchar el deseo que tiene esa madre y también escuchar
lo que demanda ese bebé, ¿sí? Un bebé demanda con su llanto no solo leche que sale del pecho materno, ¿no? Esto que decía la doctora, hay necesidades vinculares, ¿sí? Psicológicas, nos construimos con otro, ¿sí? Entonces me parece que eso encierra la lactancia materna, digamos, y que cada díada le va a imprimir a ese momento sus particularidades, lógicamente. Norma, ¿cómo sabe el pediatra que el bebé está adecuadamente nutrido? Bueno, voy a tomarme la licencia de unos segunditos para explicar esto. Los pediatras tenemos como curvas, tablas que van marcando cómo crece en peso, en talla, también de maduración, ¿no es cierto? Los llamados percentilos. Sí, pueden ser, también hay otra, el percentilo es una unidad, también puede ser puntaje Z, pero son las curvas de crecimiento con las tablas. Bueno, es interesante lo que ha pasado en la humanidad, porque hasta hace poco, hasta recién en el 2005, tenemos las curvas que son realmente fisiológicas y que realmente responden al crecimiento verdadero del ser humano. Hasta ese momento, en todo el mundo, aunque en Argentina también, las curvas estaban hechas de acuerdo a cómo se alimentaban los chicos sin contemplar como variable para la construcción con qué se habían alimentado. Y nosotros siempre fomentamos la lactancia materna y bueno, la alimentación semisólida a partir del 6º mes. Entonces el patrón de crecimiento con la que comparábamos cómo estaba el estado nutricional del niño era un patrón que no era las recomendaciones que estábamos dando con las que los chicos se alimentaran. ¿Se entiende? Ajá. Hay un trabajo maravilloso, multicéntrico, de la Organización Mundial de la Salud, dirigido por la doctora Mercedes de Onís, que evaluó en 6 países absolutamente diferentes, con etnias diferentes, con culturas diferentes, pero con variables estables, la construcción de nuevos parámetros, viendo cómo crecían los chicos, ¿no es cierto? Entonces estipularon que la lactancia materna exclusiva fuera a los 6 meses, un pequeño grupo de chicos que fue hasta los 4 meses, pues todavía cuando se empezó se discutía, y que luego recibieran la alimentación autóctona de cada lugar, pero muy, muy diferente, ¿eh? Ghana, Noruega, pelotas en Brasil, Estados Unidos, o sea, etnias, Omán, muy diferentes. No una alimentación elaborada, aséptica, de laboratorio, no, la propia, en condiciones que no fueran carentes, ¿no? Y entonces, luego se estipuló también, bueno, una serie de condiciones, o sea, que no fumaran, por ejemplo, que esto es otro de los determinantes inadecuados para la lactancia y para el crecimiento del bebé y para el peso de nacimiento. Luego de terminado el periodo de los 5 años de seguimiento de estos chiquitos, se vio que la altura media, o sea, el promedio de la altura de estos niños es semejante en todo el mundo, independientemente de la etnia. Entonces, que las variables reales que condicionan la salud nutricional y el crecimiento de la especie humana tiene que ver con la nutrición y con el medio ambiente. El medio ambiente no podía ser contaminado, o sea, el tabaco ni ningún otro contaminante. Luego, hay más diferencia de altura entre los individuos bajos y altos de un propio país que entre los países. Entonces, fíjense que pudiendo alimentarse en forma natural, adecuada y sin carencias, tienen la capacidad de crecimiento igual. Bueno, ese es el parámetro que nosotros utilizamos para ver si un niño o niña está creciendo adecuadamente con el ambiente en el que se desarrolla y con la alimentación que se desarrolla. Y es un cambio de paradigma, porque ya sabemos que el que no lo hace tiene algún derecho vulnerado, porque así deben crecer. Es como deben crecer, no cómo crecen, que esa es la diferencia, ¿no? Una es una cosa prescriptiva. Prescriptiva. Claro, no descriptiva. No descriptiva. Entonces, así deben crecer. Si no crecen así, busquemos que algo pasa, algo sucede. A ver pero si te los entiendo. pediatras Entre esas cosas, el niño tiene derecho a que la madre no fume, si te entendí bien, digamos. Claro. Es decir, que una de las causas por las cuales un niño podría
tener bajo peso al nacer y no crecer adecuadamente podría estar relacionado, entre otras cosas, al tabaquismo de sus padres. Sí. Para este estudio lo que se hizo, la madre firmó un contrato en el que no, durante su embarazo y posterior y en el ambiente familiar no se fumaba. Sí, hay una diferencia considerable del peso de nacimiento, y el peso de nacimiento también es un parámetro que tiene proyección a futuro, ¿no es cierto? Porque un bajo peso de nacimiento determina algunas situaciones que luego van a hacer incidencia en varios aspectos, ¿no? Con esto nos vamos a ir al próximo bloque, que es ¿qué cuidados debemos tener después de la lactancia para asegurarnos que el chico crezca bien y sobre todo en la escuela?